Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post ilustra su primera página con la fotografía la fotografía en la oficina oval de la Casa Blanca, donde el presidente Biden y la vicepresidente Harris reciben a 3 senadores del Partido Republicano, Mitt Romney, Susan Collins y Lisa Murkowski. Conversaron, dicen, fue una conversación muy amable, muy cordial, muy amena, pero no llegaron a un acuerdo. Las distancias son terribles porque mientras Biden lucha por un paquete de 1.9 billones, lo que los republicanos están planteando son 600 millones, billones, de manera tal de que 600 mil millones. Bien, para decirlo en términos americanos, saben que para nosotros lo que en Estados Unidos es un billón es para nosotros un millardo. Pues bien, 600 millardos es lo que plantean los americanos, 600 billones. Y el 1.9 billones, como lo decimos nosotros, son en Estados Unidos 1.9 trillones. The New York Times también destaca información al respecto, pero advierte que aunque no se llegó a un acuerdo, los líderes en el Parlamento están apurando para lograr un plan distinto para poder aprobar el paquete de estímulo. ¿Y a qué se refiere este paquete distinto? Es un mecanismo conocido como instrucciones de reconciliación, que ya se ha puesto en práctica antes. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, presentaron ayer un proyecto que sirve de apoyo legislativo para que el Congreso apruebe con urgencia el ambicioso plan de alivio por la pandemia de COVID-19, conocido como Plan de Rescate Estadounidense. El Congreso tiene la responsabilidad de brindar rápidamente un alivio integral inmediato al pueblo de Estados Unidos que sufre de COVID, explicaron Pelosi y Schumer en un comunicado conjunto. Schumer también anunció el proyecto por medio de un tuit. Acabo de presentar una resolución presupuestaria concurrente para instruir a los comités del Congreso a elaborar una legislación para promulgar el plan de rescate estadounidense de 1.9 billones de dólares del presidente Biden. La nueva resolución señala a los comités del Congreso los pasos a seguir con el fin de elaborar una legislación que desemboque en la aprobación del plan integral de rescate de 1.9 billones presentado recientemente por el presidente Joe Biden para ayudar a los que más lo necesitan. Fin de la cita del senador Schumer. Este sería el primer paso para la posible promulgación de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria, según la nota de prensa. En la resolución están descritas las llamadas instrucciones de reconciliación para cada comité de la Cámara y el Senado. Además, está estipulado cuántos fondos se pueden gastar en tales jurisdicciones. De ser aprobadas las resoluciones por ambos cuerpos legislativos, que no requieren la firma del presidente, entonces podrían comenzar a trabajar en el proyecto de ley de reconciliación firmado por Biden. Citando un análisis de investigación por parte del Servicio de Investigación del Congreso, el documento explica que los proyectos de ley de reconciliación han sido aprobados por el Senado de manera bipartita al menos 17 veces en los últimos años. Sería la manera, pues, de superar el impasse que está presentado en el Congreso. Mientras la situación entre los republicanos está delicada, la representante Marjorie Taylor Greene se ha convertido en un severo problema para los republicanos y ya Mitch McConnell trató de ponerla en su sitio. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se refirió a Marjorie Taylor Greene
y criticó su apoyo por teorías de la conspiración sin sustento alguno. La acusó de defender mentiras locas y la calificó como un cáncer para el Partido Republicano. La señora Taylor Greene ha promovido numerosas teorías de la conspiración, ha atacado a víctimas de tiroteos y ha apoyado en redes sociales a simpatizantes de Donald Trump que piden matar a la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, también matar al expresidente Barack Obama. Dice McConnell, alguien que ha sugerido que quizá no existió un avión que se estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, o que los Clinton causaron el desplome del avión en el que viajaba John Fitzgerald Kennedy Jr., no está viviendo en la realidad, dijo McConnell. Además, McConnell salió en defensa de la representante Liz Cheney, quien votó por el impeachment contra Trump por incitar el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Taylor Greene respondió en un tuit, dijo: el verdadero cáncer del Partido Republicano son aquellos que solo saben perder con gracia. Así las cosas. Tenemos que la nevada causa estragos en el noreste, y a ver, aquí tengo la información. Una gigantesca tormenta invernal azotó ayer el noreste de Estados Unidos, canceló miles de vuelos, cerró escuelas y suspendió la vacunación contra el COVID en Nueva York, que enfrenta posiblemente una de las mayores nevadas de su historia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta desde Virginia hasta Maine, donde viven decenas de millones de personas, mientras enormes nevadas con vientos de hasta 80 kilómetros por hora caían en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Pensilvania y Connecticut. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó el estado de emergencia en la ciudad de 8.600.000 habitantes, donde se esperan más de 50 centímetros de nieve. Se imaginarán pues el caos. Y tenemos que Biden amenaza con sanciones a Birmania tras el golpe de Estado. El presidente Biden amenazó con sanciones a Birmania o Myanmar tras el golpe de Estado y pidió a la comunidad internacional que hable con una sola voz para hacer que los militares birmanos cedan inmediatamente el poder. En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, Biden anunció que ha pedido a su gobierno que revise inmediatamente si debe volver a imponer las sanciones levantadas en la última década, a medida que Birmania avanzaba hacia una incipiente y frágil transición democrática. Estas pues las noticias más importantes en los Estados Unidos. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página de El Nacional, la primera página virtual. Denuncian a jueza que liberó a presunto violador de venezolana en Argentina. Piden que Karina Zucconi, la jueza en cuestión, sea removida. El representante de abogados en el Consejo de la Magistratura, Diego Marías, interpuso una denuncia en la que exige se analice la actuación de la jueza y que de corroborarse irregularidades sea suspendida y se formule la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Ayer lunes, el abogado de la defensa, Osvaldo Cantoro, y el acusador, Pablo Baque, de Irineo Garzón Martínez, presentaron sus alegatos. Cantoro dijo que no hubo violación, que todo fue consensuado. Los que conocen la situación y especialmente a nuestra víctima, esto es literatura fantástica, dijo Baque. Lo cierto es que los abogados de los violadores suelen ser poco originales. Siempre terminan con el argumento de fue consensuado, en fin. Algo así como la víctima tuvo la culpa de ser una víctima. Lo cierto es que el caso de la joven violada en Argentina, pues se ha vuelto una noticia importante, no solo en Argentina, en la numerosa colonia de venezolanos, sino también
entre los argentinos y, por supuesto, tiene eco en Venezuela. El Nacional lo coloca como la noticia más importante. Y en el pitazo, con relación a esto, 4 víctimas de acoso sexual denunciarán al acusado de violar a la venezolana. Pablo Baqué, abogado de la venezolana de 18 años, violada presuntamente por Irineo Garzón Martínez, dijo que espera que los testimonios de las 4 mujeres se conozcan esta misma semana en el Ministerio Público de Argentina. Tenemos sus teléfonos y se los pasamos al fiscal. Regreso a la primera página del Nacional, donde leo: detuvieron a jefe de la FAES en Monagas por secuestro. Estamos enfocados en el plan de autodepuración que acometemos desde la propia Fuerza de Acciones Especiales, FAES. No permitiremos desviaciones y seremos inclementes con este tipo de actos, dijo el comisario Miguel Domínguez, el director del FAES. Kenny Edwards Rodríguez es el nombre del jefe de la FAES en la entidad. El otro detenido es el coordinador de una brigada. Eso de plan de autodepuración no se lo cree nadie. Está integrada por delincuentes, la FAES. El comisario Miguel Domínguez, que las lidera, viene de los colectivos, se le conoce con el mote de Miguelito, y ha estado involucrado pues en acciones violentas, con saldos de muertes y demás. Recuerden que desde la señora Michelle Bachelet para abajo todos han pedido la disolución de la FAES. Naciones Unidas inicia evaluación del impacto de las sanciones en Venezuela. Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre Derechos Humanos, llegó a Venezuela el 30 de enero. Quiero examinar en qué medida la adopción, mantenimiento o implementación de sanciones obstaculiza la realización de los derechos humanos de las personas, dijo ella. Y se reseña acá el incendio en la casa de Charles Brewer Carías. El fuego acabó con 70 años de investigaciones. El fuego consumió todo el material que guardaba celosamente el explorador e investigador Charles Brewer Carías. Todo quedó reducido a cenizas. El estudio quedó completamente quemado, no se salvó nada, dijo Karen Brewer, su hija. Todos se pusieron a apagar el fuego, a tratar de recuperar documentos, cosas importantes, pero realmente las llamas estaban muy fuertes, dijo ella. La actuación de los bomberos, a pesar de las carencias, evitó que se consumiera toda la casa. Es realmente una pena todo esto. En otras informaciones que vienen de Venezuela, pacientes renales denuncian falta de agua e insuficientes máquinas para dializar, esto en el estado Falcón. En Punto Fijo, la diálisis para 80 pacientes bajó de 4 a 2 horas y media debido a la insuficiente agua que descargan los tanques. En Coro, de las 16 máquinas de diálisis del Hospital Alfredo Van Grieken, solo 7 están dializando a 36 enfermos renales que acuden desde distintos municipios. Esto lo estamos leyendo en el Pitazo, donde también viene esta noticia. Maduro ratifica que la vacunación masiva contra el coronavirus en Venezuela comenzará en abril. En fin, promete y promete. No hay pudor alguno para controlar la mentira. Estas son las informaciones fundamentales que nos llegan desde Venezuela. El reloj indica en este momento las 7:22 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 2 de febrero. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York con el periodista José Luis de Haro. Él es el corresponsal de The Economist y de la Deutsche Welle. El presidente Biden se reunió con senadores republicanos que buscaban un plan de estímulo mucho más pequeño, 618 mil millones en lugar del 1.9 billones planteado por el presidente. Esto es apenas un tercio de la propuesta de Biden. Ya les leíamos que se proponen
Senado, en el Congreso, el senador Chuck Schumer y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, plantean una opción distinta para acelerar la aprobación del paquete de ayudas. Vamos a abordar eso, pues, precisamente con José Luis de Haro en la ciudad de Nueva York. De Nueva York bajaremos a la ciudad de Miami para conversar con Roberto Molleda, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología. 100 millones de personas bajo alerta y más de 1.400 vuelos cancelados por la gran tormenta invernal en el noreste de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias va a traer esta situación? Paralizados Nueva York, Nueva Jersey, partes de Filadelfia y Connecticut. De Miami vamos a bajar a la ciudad de Buenos Aires para conversar con el periodista Marcos Colombo sobre el caso de la venezolana violada supuestamente por Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber drogado y abusado de la joven de apenas 18 años. De la ciudad de Buenos Aires vamos a subir hasta la ciudad de Bogotá para conversar con Yesid Lancheros, editor político de la revista Semana. Y con él vamos a hablar del reportaje que publicó la revista colombiana, los explosivos archivos de las computadoras de Uriel. Semana reveló los archivos encriptados de alias Uriel, el poderoso comandante del ELN recientemente abatido. Este Uriel pretendía atentar contra los hijos de Uribe, sus tentáculos llegaban a más de 9 países y sus mensajes evidencian la financiación de campañas, la planeación de secuestros en Argentina y el reclutamiento de universitarios extranjeros. Además, allí fue donde se reveló, ayer lo comentábamos para ustedes, cómo el ELN ayudó a financiar a la campaña de Arauz, el candidato correísta a las elecciones de Ecuador el próximo domingo. De Bogotá vamos a ir hasta Sao Paulo, en Brasil, para conversar con Germán Segré, abogado, profesor universitario. El Senado de Brasil eligió como su nuevo presidente al oficialista Rodrigo Pacheco, el candidato respaldado por Jair Bolsonaro para encabezarlo por un periodo de 2 años. La victoria de Pacheco refuerza al gobierno de Bolsonaro, quien desde que inició su mandato el 1 de enero del 2019 ha tenido dificultades para crear una base oficialista sólida y sacar adelante su agenda en el Congreso. Y la agenda la vamos a cerrar en la ciudad de Caracas con Igor Cuoto Arellano. Él es analista político, especialista en negociación y manejo de conflictos. Posible nuevo diálogo entre Estados Unidos, la Unión Europea y los actores políticos en Venezuela. No hay negociadores ni mucho menos un calendario definido, pero un nuevo intento de diálogo en Venezuela está hoy más cerca que ayer. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, después de 4 años de Trump, y el giro de la Unión Europea ante Guaidó sientan de por sí las bases para volver a ensayar unos contactos entre el chavismo y la oposición. Por ejemplo, la ministra de Exteriores de España, Arantxa González Laya, reconoció que se tiene que modificar la estrategia sobre Venezuela y que confía ella en que Juan Guaidó pueda unir a la oposición. Ese complejo panorama político en Venezuela, marcado por una especie de inercia, como si se hubiese encallado en el mar de los sargazos, pues lo vamos a analizar con Igor Cuoto Arellano. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, martes 2 de febrero del año 2021, acá en Día a Día. 7:27. El editorial con César Miguel Rondón. El machismo, tan enraizado culturalmente en América Latina, hace que la mujer sea siempre una presa a ser casada por el hombre. Esa es su característica fundamental, y al ser presa, el macho cazador tiene entonces el derecho de casarla. Así se entiende que una mujer que luzca hermosa,
que sea perfecta y plenamente femenina, lo que está es exponiéndose, está exponiendo sus condiciones de presa, de animal a ser cazado por ese cazador que no tiene que, al quien no se le va a exigir clemencia alguna. Detrás de este concepto tan perverso y condenable está el argumento que nos lleva a pensar que siempre la víctima de una violación es la culpable de haber sido violada. El abogado que defiende al violador de la venezolana, una niña de 18 años allá en Buenos Aires, dice que todo fue consensuado, que no hubo drogas de por medio, que no la forzaron a nada. Y todo esto pues queda fácilmente desmentido porque fue prácticamente capturado o hallado infraganti el tal Garzón, el violador de Marras. El caso pica y se extiende y nos duele a todos, no solo porque es una venezolana inmigrante allá en Buenos Aires, en un cuadro familiar complejo. Ella fue a buscar trabajo porque la familia está pasando las muy difíciles. El padre tuvo una ACV recientemente y hay que buscar ingresos para sobrevivir en la casa. Por eso ella fue a esa cita de trabajo, de la cual ya su madre tenía sospechas previamente por la manera como el supuesto empleador, el Garzón, el tal Garzón, la estaba convidando o poniéndole condiciones para la cita de trabajo. De hecho, había dicho que se podían ver en un restaurante en la noche, a lo cual la madre le dijo que de ninguna manera su hija iba a una oficina y en un horario diurno. Ya sabemos pues lo que ocurrió. Como decía, esto ha indignado no solo porque es una joven de 18 años que quería ayudar con el ingreso a su familia, sino porque en definitiva vuelve a ponerse de manifiesto la condición de presa que tiene la mujer para el macho latinoamericano. Ojalá este Garzón reciba el merecido castigo que la sociedad debe infligirle.